Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos al canal Juntos en Cristo. Ya estoy por aquí de nuevo con un nuevo vídeo y como veréis en el título que pone Dios ama al pecador en modo de pregunta. Quise hacer este vídeo porque por ciertos versículos parece que hay gente que no lo tiene muy claro, que se puede llegar a confundir y es un poco lo que vengo a explicar hoy. Así que nada, vamos a empezar. Y el primer pasaje bíblico que vamos a leer está en Juan 5:19, que dice así: Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y quiero que nos quedemos con este pasaje porque más adelante lo volveré a sacar y sabréis por qué. Vale, el siguiente texto que vamos a leer está en Romanos 5:10 y dice así: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Es decir, antes de estar en Cristo, cuando estábamos en pecado, éramos enemigos de Dios. Por lo tanto, estábamos en contra de Cristo. Como dice en otro texto, en Lucas 11:23, que ahora lo busco y yo lo leo. Aquí, Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por lo tanto, el que no es con Cristo es en contra de Cristo, o mejor dicho, es anticristo. Y sé que este término de anticristo suena un poco confuso, pero vamos a leer tres pasajes. El primero está en Primera de Juan 2:22, que dice así: ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es decir, todo el que niega al Padre y al Hijo es anticristo, está en contra de Cristo. El siguiente está en 1 de Juan 4:3, que dice así: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Un poco más de lo mismo. Y el segundo está el tercer pasaje del tema de anticristo está en 2 de Juan 1:7, que dice así: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Para que podamos entender un poco mejor todo esto, quiero leer la definición del prefijo anti que se le coloca al nombre de Cristo delante, anticristo, que significa opuesto, contrario o con propiedades contrarias. En resumen, lo opuesto a Cristo: impío, pecador, etc. O sea, en resumen, todo el que está en contra de Cristo es anticristo. Y ahora, otra vez, vamos a volver a Juan 5:19. Si os fijáis en el versículo de Juan 5:19, Jesús dice: lo que veo hacer al Padre, eso hago. Dice verbo hacer. El verbo hacer lleva en sí mismo muchos verbos. Por ejemplo, cuando te preguntan ¿qué haces? Verbo hacer. Se puede responder trabajar, predicar, evangelizar. Se puede responder con muchos verbos, porque el verbo hacer, como he dicho antes, en sí mismo lleva muchos verbos. Entonces, ha quedado claro que antes de ser cristianos éramos enemigos y anticristos, que estábamos en contra de Cristo. Sin embargo, Jesús predicó: amad a vuestros enemigos. Mateo 5:44. Lo voy a leer completo el pasaje. Aquí. Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, ¿por qué dice Jesús amad a vuestros enemigos? Porque es lo que vio hacer al Padre.
No solo le dijo el Padre a Jesús que lo predicara, que predicara el amar a sus enemigos, sino también que lo hiciera. Y efectivamente así lo hizo. Y acompañando a esto, quiero añadir el pasaje bíblico de 1 de Juan 3:18, que dice: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, verbo hacer y de verdad. Por lo tanto, Dios ama a los pecadores, porque, como está escrito en 1 de Juan 4, del 7 al 9, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Los cristianos, en resumen, debemos amar porque Dios ama, pero no es algo que debamos hacer forzado, sino que es el Espíritu a través de nosotros. Pero no voy a entrar en eso. Vamos a leer Miqueas 7:18. Y dice así: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Se deleita en misericordia, o en la misericordia, dependiendo también de la versión, ¿no? La misericordia, obviamente, sale del amor. Y ya sabréis, ahora más adelante os explico el por qué sale del amor. Y la palabra deleitar significa agrado, gozo o placer de manera viva o intensa. Entonces, ¿cómo un Dios que se deleita en la misericordia no va a amar? Si con lo que he dicho antes, la misericordia sale del amor. ¿Por qué? Porque el amor es el centro de todo. La base del reino de Dios es el amor. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. Dice así: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego, más adelante, en 1 Corintios 13, del 8 al 13, que creo que nos conocemos todos, dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora, el más importante, el versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, como he dicho antes, Dios es amor y como cristianos tenemos que impartir amor, y el amor es el centro de todo y es la base del reino de Dios. Claro, ahora la gente se preguntará: ¿por qué hay gente que cree que Dios no ama al pecador? Vamos a Salmos 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Como dice aquí, Dios está airado, está enfadado contra el impío, pero aún así lo ama, así como un padre que se enfada con su hijo por no hacer las cosas bien. Pero aún así el padre ama a su hijo. Y sé que muchos os estaréis preguntando, sé que los impíos no son hijos de Dios, ni Dios es su padre, y lleváis razón, es correcto. Pero el amor de Dios es mayor que el del padre a un hijo, y su amor sobrepasa todo entendimiento. De hecho, en el versículo 12 del Salmo 7, justo el que viene después del que hemos leído, al principio pone: si no se arrepiente,
Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Es decir, si no se arrepiente, Dios busca el arrepentimiento de la gente, que de hecho es lo que predicó Cristo. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él busca el arrepentimiento de la gente. Siguiente versículo, Proverbios 13, 24. Dice así: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Esto obviamente se refiere a padre e hijo, ¿no? En plan, relación padre-hijo, sobre cómo el padre debe de corregir a su hijo si verdaderamente lo ama. Pero al fin y al cabo es lo que Dios busca con la humanidad en general, independientemente de que sean cristianos o no cristianos. Dios busca la corrección de los impíos para que se vuelvan de sus malos caminos, porque los ama y quiere su salvación. Y Dios muchas veces incluso permitió que Israel tuviera que pasar por malos momentos para que se arrepientan, se volvieran de sus malos caminos y clamaran a Él. Y aquí es donde viene el versículo principal por el que la gente tiene dudas, y es el que quiero dejar más claro. Salmos 5:5. Dice así: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Luego hay otro que es Salmos 11:5, pero el Salmo 5:5 es el principal, que pone: el Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Y luego el otro más, son tres, Proverbios 6, 16, Proverbios 6 del 16 al 19. Dice así: 6 cosas aborrece el Señor, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, amonestación contra el adulterio. La gente piensa que porque Dios aborrece al impío no lo ama. Sin embargo, la palabra aborrecer sale del latín aborrescere, que quiere decir alejarse o apartarse, o incluso que le puede llegar a producir rechazo. En este caso, rechazo estar con ellos, con los impíos, por causa del pecado. Porque Dios, obviamente, no se relaciona con el pecado, ni con los que quieren ser gobernados por el pecado. Por eso, Dios, por amor a ellos, como la humanidad estaba en pecado y Dios no se podía relacionar con ellos, Dios lo que hizo fue, por amor a ellos, les enseñó lo de los sacrificios. Por ejemplo, a Caín y a Abel, que dieron sacrificios. Obviamente eso se lo tuvo que enseñar Dios, porque incluso después, cuando vino la ley, Dios puso lo de los sacrificios, o sea que significa que fue algo que Dios le mostró a ellos, o a Adán y a Eva también. Los sacrificios que le mostró a Abraham, etc. Luego de los sacrificios les dio la ley y luego los profetas, lo que se conoce, que muchas veces ha nombrado Jesús como la ley y los profetas, que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Y luego dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y volvemos a Salmos 5, 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Como hemos leído, el malo no habitará junto a ti. Claro, al principio pensamos, ostras, el malo por lo mejor es el que asesina, el que roba, el que tal, pero delante de Dios, por el simple hecho de ser pecadores, ya somos malos. Y claro, obviamente esto lo está escribiendo alguien que, tenía su vida consagrada al Señor, que quería seguirle, que tal. Pero claro, por lo que he dicho antes, porque Dios puso esos parámetros, puso los sacrificios, puso la ley, los profetas, envió a su Hijo, todo para poder
quitar esa naturaleza pecadora de ellos y poder relacionarse con ellos, tener una relación y una intimidad con ellos, la que creó al principio con Adán y Eva. Y claro, lo vuelvo a decir, pensamos que el malo es el que asesina, el que roba, el que tal, pero realmente ante los ojos de Dios no hay nadie bueno. En Lucas 18-19, bueno, voy a leer el 18 para que sepáis un poco el contexto. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Es decir, bueno, solo hay Dios. Y si no hubiese sido por esos parámetros que he nombrado antes, por la ley, los profetas, etc., todos seríamos malos. Porque nadie hubiese rendido su corazón al Señor. Porque la naturaleza pecadora rechaza por naturaleza a Dios. Es decir, va en contra de Dios, como he dicho antes. De hecho, hay otro texto que está en... Ahora lo he encontrado. Que está en Isaías 64, versículo 6, que dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. O sea, lo que hagamos, si no es en Cristo, está mal. Por muy justo, por muy bueno que nos pueda parecer a nosotros, y seguiremos siendo malos. Y es Cristo quien transforma y quien nos va a ir transformando a ser más como Cristo, el que verdaderamente y únicamente es bueno. Luego, y ya más o menos para concluir, Lucas 14, 26. Dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Vemos que utiliza la palabra aborrece. Pero claro, no significa que tienes que odiar a tus padres, a tu mujer, a tus hijos, a tus hermanos, etc. Sino que por causa de Cristo, si es necesario, tienes que, como he dicho antes en el significado de aborrecer, alejarte, apartarte o incluso rechazarlos. Y con esto he acabado. Conclusión: Dios sí ama al pecador, pero no le agrada que viva en pecado. Por eso Dios usó medios para que los pecadores conocieran lo bueno y lo santo, y se alejaran del pecado, y poder tener relación con ellos. Y ahora el medio para alejarnos del pecado es Cristo, por el cual somos santificados, justificados, reconciliados, transformados, entre muchas otras cosas más, a imagen de Cristo. Así que, bueno, espero que haya quedado bastante claro. Creo que ha sido una meditación bastante completa para la gloria de Dios, obviamente, y espero que os haya gustado. Voy a dejar con un último versículo al final, que también trata sobre el amor. Así que nada, que sea de bendición, de edificación, compartirlo, a los que queráis, si os ha sido de bendición, compartirlo, y ya está, poco más. Que Dios os bendiga.